amigas, amigos de esta colonia Ojo de Agua, de este municipio de Tecámac. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Como aquí se ha dicho, estamos recorriendo una vez más todo el país y en estos últimos días estamos visitando las colonias del Distrito Federal y del Estado de México. Ya con Tecámac son 39 actos en 10 días. Vamos a terminar en Texcoco, 40 actos, 40 asambleas informativas, porque se necesita saber lo que está sucediendo, algo que nosotros consideramos delicado, grave. Quieren reformar el artículo 27 y 28 de nuestra Constitución. Quieren reformar el artículo 27 para que se privatice el sector energético nacional. Quieren modificar lo que establece el artículo 27 desde hace cerca de un siglo, desde 1917, que quedó establecido en la Constitución que nos rige que el petróleo es del pueblo y de la nación. Ahora Peña Nieto envía una iniciativa al Congreso para reformar ese artículo y permitir que se otorguen, como ellos llaman, contratos de utilidad compartida, es decir, que se compartan las utilidades, que se compartan las ganancias del petróleo con empresas petroleras extranjeras. Y esto es delicado, es grave, porque nos van a quitar parte de las utilidades del petróleo. Ustedes seguramente saben que no todos los países del mundo cuentan con petróleo, que es la materia prima fundamental, la que mueve las economías de los países del mundo, porque todo está hecho de petróleo. Esto y la ropa, se elaboran las gasolinas y muchos productos petroquímicos, y no todos los países, repito, tienen esta materia prima. Hay cerca de 200 países en el mundo y solo 20 tienen petróleo. Por eso es una materia prima muy codiciada. Nosotros tenemos petróleo porque desde 1917 los constituyentes nacionalizaron el petróleo. Porfirio Díaz había entregado la explotación del petróleo a empresas petroleras extranjeras. Se estableció primero en el artículo 27 que el petróleo es del pueblo y de la nación. Pasó un tiempo, no se podía llevar a la práctica este artículo porque ya operaban en una buena parte de nuestro territorio las empresas petroleras extranjeras, sobre todo en las costas del Golfo de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche. Ahí dominaban por completo las compañías petroleras extranjeras y consideraban que ese era su coto de poder. Ellos tenían ahí hasta guardias blancas, su propio ejército, y cometían muchos atropellos, muchos abusos. No solo se llevaban las riquezas derivadas del petróleo, sino había mucha arbitrariedad. Si un propietario de un terreno no quería venderles porque en ese terreno había un yacimiento petrolero, lo mandaban a amenazar, a decirle: o nos vendes
o le compramos a la viuda. Hacían lo que les daba la gana. No pudo llevar a la práctica el artículo 27 el presidente Obregón, el presidente Calles. Es hasta que llega el general Lázaro Cárdenas que en 1938 se expropia el petróleo para beneficio de los mexicanos. Se echa para afuera a las compañías petroleras extranjeras y ahora Peña lo que quiere es que regresen las empresas petroleras extranjeras. Les decía de que no se conoce mucho acerca del negocio del petróleo porque no hay información. Este gobierno corrupto nunca le ha convenido informar al pueblo. Decía Rockefeller, un multimillonario, que el petróleo era el mejor negocio del mundo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. O sea que el petróleo siempre es negocio. ¿En qué consiste ese negocio? En que se perforan pozos en toda la zona petrolera, se extrae el petróleo, cuesta extraer un barril de petróleo, un tambo de 160 litros, $10, 125 pesos. Debería de costar menos si no hubiese tanta corrupción en Pemex, porque se entregan los contratos de exploración y de perforación de pozos a empresas petroleras extranjeras que hacen su agosto por el influyentismo que hay en nuestro país, pero aún costando $10 extraer un barril de petróleo, hoy se vende en $100. Hay $90 de utilidad por barril. ¿Cuánto se extrae? 2.600.000 barriles diarios. A $100, pues son 260 millones de dólares diarios. 100.000 millones de dólares al año. En pesos, 1.250.000 millones de pesos. Y el 90% es utilidad, porque entre otras cosas no se le paga renta a la naturaleza. No es producir nada, no es cultivar la tierra, no es fabricar algo, es extraer lo que nos da la madre naturaleza. Y esas utilidades son las que ahora están despertando la ambición. Esa es la gran tentación. Por eso andan sopiloteando, para que se entienda mejor. Quieren quedarse con la mitad de las utilidades, alrededor de 500.000 millones de pesos. Es lo que se dejaría de recibir si se reforma el 27 y se entregan estos contratos de utilidad compartida. Y esto, si lo imponen, sería grave porque no tendríamos presupuesto suficiente. Hay quienes dicen, a mí qué me importa eso si yo no recibo nada del petróleo. Se equivocan, no tienen suficiente información, pero de los ingresos del petróleo es que hay presupuesto. De ese dinero es que se puede financiar la educación pública, la salud. Con ese dinero se hacen obras, se pagan a los maestros, se pagan a los médicos del sector salud, las pensiones. Entonces, si nos quitan una parte de esas utilidades, pues va a haber problema. Si de por sí no hay recursos por la corrupción que existe, todo se queda arriba, llega muy poco abajo. Si nos quitan parte de esas utilidades, se va a agravar la situación económica y social en nuestro país. Pero además quieren tapar el hueco que va a dejar en las finanzas públicas la entrega de utilidades a empresas petroleras extranjeras, aumentando los impuestos. Quieren aumentar muchos impuestos. Van a cobrar impuestos a las escuelas particulares,
En el caso de la frontera van a aumentar impuestos, quieren aumentar el IVA del 11 al 16%, no se sabe, pero van a cobrar impuestos a las pequeñas tiendas, a los taxistas, a las tortillerías. Bueno, va a aumentar el precio de los refrescos porque aumentan el impuesto a las refresqueras y ese impuesto pues se traslada al consumidor, como todo. Al final de cuentas va a afectar a todos los mexicanos. Quieren obtener con estos aumentos de impuestos 250,000 millones de pesos y quieren tener otros 250,000 millones endeudando al país, porque quieren aumentar lo que se llama el déficit público en 1.5% del Producto Interno Bruto, que, para decirlo con toda la claridad, es una licencia para endeudar al país con 250,000 millones. Y 250,000 millones por el aumento de los impuestos, 500,000 millones, que es lo que nosotros calculamos van a trasladar a las empresas petroleras extranjeras. Por si fuese poco, quieren también reformar el artículo 28 de la Constitución para que el sector energético no sea estratégico y se pueda privatizar. Quieren privatizar la refinación del petróleo, es decir, la elaboración de las gasolinas. Quieren privatizar la petroquímica, el gas, la industria eléctrica por entero. Quieren privatizar la distribución, la comercialización, el transporte de los energéticos. Entonces, nos van a dejar sin nada, si ya de por sí se han dedicado a saquear al país, a desmantelar a México. En 30 años que llevan aplicando esta política llamada neoliberal, pues se han dedicado a trasladar bienes del pueblo y de la nación a particulares, sobre todo extranjeros. Si hacemos el recuento, pues vamos a encontrar que se entregaron los bancos, que eran públicos, ahora están en manos de extranjeros. Ya nada más de nombre se habla del Banco Nacional de México, porque en realidad ese banco es de una corporación financiera internacional que se llama Citigroup, de estadounidenses. Bancomer es de españoles, y así todos los bancos están en manos de extranjeros. Se entregaron las empresas públicas, Teléfonos de México, los puertos, los aeropuertos, las autopistas, entregaron los ferrocarriles nacionales. 150 años llevó construir la red ferroviaria del país, desde que inició el primer ferrocarril, la construcción del primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz. Lo inició Juárez, presidente Juárez, lo terminó el presidente Lerdo. Con Porfirio Díaz también se construyeron 20,000 kilómetros de vías férreas. Después de la revolución se siguieron construyendo más vías para el ferrocarril. Se comunicó todo México. Llegaron estos tecnócratas corruptos y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles. Ahora no hay un solo tren de pasajeros. Y la imagen más dramática y triste de lo que son los ferrocarriles actualmente en manos de extranjeros es ese tren de la muerte, la bestia. Y no conformes, pues ahora quieren quedarse con el sector energético. Y sería, repito, muy grave, porque es cosa de ponernos a pensar cómo sacamos adelante al país si ya no tenemos el sector energético. Tenemos un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Tenemos también otras ramas importantes de la economía: la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria, el comercio. Pero nada o muy poco podría hacerse si nos quitan el sector energético, que debería ser
la palanca del desarrollo nacional para industrializar el país, para crear empleos que hacen falta. Si nos quitan el sector energético es como quitar la energía, es como desangrar a México. Ya no tendríamos posibilidad, lo digo de manera responsable, de sacar adelante al país. Hay otro asunto también, que se los comento así de pasada. Las empresas petroleras extranjeras son las más poderosas del mundo. Y vendrían esos nuevos actores. Si de por sí los últimos presidentes son títeres de los potentados nacionales, imagínense si se les abren las puertas a los magnates de las grandes empresas petroleras extranjeras, de Exxon, de Chevron, de Shell. Pues van a dominar por completo, vamos a perder soberanía. El que esté de presidente, sea quien sea, no va a pasar de ser un florero, un adorno, nada más va a estar ahí para, cuando mucho, ser jefe de policía o para recoger la basura. Entonces, no podemos permitir esto, que México se convierta en una colonia del extranjero. México tiene que seguir siendo un país independiente, un país libre, un país soberano. Entonces, por eso vengo a Tecámac, pues a invitarles a que nos ayuden. Estamos haciendo, Pedro, estamos haciendo una campaña para recoger firmas, que cada uno de nosotros que esté consciente nos ayude a conseguir 10 firmas para pedir, que no es mucho, no es un acto de intransigencia, pedir que antes de que se apruebe en el Congreso la llamada reforma energética, se le consulte al pueblo de México, se le pregunte a los mexicanos. Esa es la verdadera democracia. En otros países hasta por menos se le pregunta a los ciudadanos. Y aquí estamos hablando de algo que es definitorio, algo que tiene que ver con el destino del pueblo, con el domingo próximo vamos a llevar a cabo otra manifestación. Vamos a caminar desde el Ángel de la Independencia al Zócalo. Ya con esta va a ser la tercera. La primera manifestación para la defensa del petróleo fue el día 8 de septiembre. Se tuvo otra el día 22 y ahí se acordó que se recogieran estas firmas para pedir que se le consulte al pueblo de México. No tienen legitimidad los diputados, los senadores, en el Poder Ejecutivo no hay legitimidad para imponer una reforma sin consultar a los ciudadanos. Si ustedes recuerdan, ningún candidato en la pasada elección federal habló de que iba a reformar el artículo 27 y 28 de la Constitución. Ningún diputado, ningún candidato a diputado, ningún candidato a senador vino a Tecámac, ningún candidato a presidente de la República habló de que se iba a reformar el artículo 27 y 28 de la Constitución. Por lo mismo, no se tiene autoridad para imponer esta reforma que consideramos dañina para el pueblo y la nación. Y no estamos diciendo retírenla. Lo único que estamos pidiendo es que se le pregunte a los ciudadanos. Dice esta hoja: tú vas a dejar que decidan por ti. Campaña nacional en defensa del petróleo. Los abajo firmantes, ciudadanos mexicanos, pedimos ser consultados sobre decisiones que van a afectar nuestra vida y la de nuestros hijos, como la reforma energética. Les vamos a entregar esta hoja para que nos ayuden a recoger estas firmas.
con vecinos, con familiares, con compañeras, compañeros de trabajo. Que cada quien haga lo que le corresponde para que entre todos logremos evitar la privatización del petróleo y los aumentos de impuestos. Eso es en esencia lo que yo quería informarles, porque seguramente ustedes ya se han dado cuenta de que no se tiene información sobre este tema. No se tiene información porque los que dominan en el país controlan, se imponen porque son dueños de los medios de comunicación más influyentes del país. Sostienen a este régimen corrupto porque tienen el control casi absoluto de los medios de comunicación. Eso lo tenemos que tener muy claro. El pilar que sostiene este régimen corrupto para que no se derrumbe es el control de los medios de comunicación. Es una dictadura que se ejerce de esa forma y solo se da a conocer lo que les conviene. Aquí vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer aquí la prueba. Ustedes son ciudadanos muy conscientes, muy informados y quieren saber, porque además tienen derecho, nada más que no se tiene esa oportunidad, no se respeta, no se garantiza el derecho a la información. Vamos a poner un ejemplo, sí, en honor a la verdad. Que levanten la mano los que saben que Peña Nieto se compró un avión que cuesta 7.000 millones de pesos. Que levanten la mano los que lo saben, en honor a la verdad. Bajen. Que levanten la mano los que no lo sabían. Por mitad. 7.000 millones de pesos, un avión. No hay en el mundo un avión así. No hay un mandatario, un jefe de Estado, o un avión de 7.000 millones de pesos. Pero esto nunca lo van a ver en la televisión, nunca lo van a ver en el canal de las estrellas. Está muy difícil. Entonces, por eso tenemos que informar. Lo que sí van a ver en la televisión es que los maestros causan mucha molestia. Sí, eso sí, porque hay una campaña mediática para satanizar a los maestros. Vamos hablando claro. Se han lanzado con todo contra los maestros. Los han proyectado como si fuesen rebeldes sin causa. Cuando lo que se aprobó, que llaman reforma educativa, no tiene nada que ver con la educación. Es una reforma administrativa, una reforma laboral para quitarle los derechos a los maestros, para quitarles sus prestaciones. No tiene nada que ver. Y yo les invito a que revisen las leyes aprobadas que les llaman reforma educativa. No hay nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza. No es que haya desayunos escolares en las escuelas, que se entreguen de manera gratuita los útiles escolares, que haya becas para los estudiantes, que se garantice a los jóvenes que pueden estudiar en las universidades públicas, porque se les rechaza. Si realmente quisieran llevar a la práctica una reforma educativa, deberían empezar por garantizar que todos los jóvenes pudiesen estudiar. En lo que va del gobierno de Peña Nieto han rechazado 300.000 jóvenes con el pretexto de que no pasan el examen de admisión en las universidades públicas, cuando eso es una gran mentira. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. Una reforma educativa debería empezar por eso, porque es 1000 veces preferible tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Pero eso no les interesa. Tienen otro proyecto. El proyecto es seguir
aplicando una política privatizadora en todo en beneficio de una pequeña minoría. Entonces, hay que tener lo mismo que hicieron con 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza, que los despidieron, los tiraron a la calle, para la privatización de la industria eléctrica. Entonces, por eso tenemos que seguir adelante, informando, orientando a la gente y no dejarnos manipular. Porque, repito, estos dominan de esa forma y es fascista, es lo que utilizaba Hitler por recomendación de su ministro de propaganda, Goebbels, que decía: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y eso es lo que están aplicando, y desgraciadamente no hay ninguna protección. Cuando uno está expuesto al sol, cuando menos tiene bloqueador. Pero ¿con qué nos protegemos frente a la radio, frente a la televisión? ¿Cómo nos vamos a proteger ante ese bombardeo que atrofia el cerebro? Hay quienes están 5, 6 horas frente al televisor, los dejan todos turulatos, atontados por completo. Entonces, mucho ojo con eso, no tragarnos todo lo que nos dicen en los medios. Mucha gente ahora no sabe sobre la reforma energética, y el que sabe puede decir: es que usted viene a decirnos que van a privatizar y no van a privatizar. ¿Y cómo dices que no van a privatizar? Ah, porque ya lo vi en la televisión. O sea, así están las cosas. Entonces, por eso se requiere que tomemos conciencia, que nos ayuden a correr la voz. Y sí se puede. Y tenemos que lograr el objetivo de transformar al país. Y ese es el propósito que tenemos. No es una lucha esta por los cargos, no es el quítate tú porque quiero yo. Si fuese así, yo ya sería presidente, me hubiesen dejado pasar. No hay cosa más bella que el amor al prójimo, y eso es lo que hacemos. Se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Ese es el ideal que tenemos, eso es lo que nos mueve. Entonces vamos para adelante, vamos a buscar que las cosas cambien en el país. Entonces yo les invito a que participen, ayúdennos con esto, con las firmas. Si pueden, lleven las firmas, porque pasado mañana, y eso se me pasó comentarles, se van a instalar urnas en todo el Paseo de la Reforma y en el Zócalo, para que estas hojas se depositen y en la noche sepamos, porque es una campaña nacional, cuántas firmas se consiguieron para pedir que se lleve a cabo la consulta antes de que se apruebe la reforma energética en el Congreso. Muchísimas gracias, amiga y amigo.